Para continuar con nuestra clase de la colonización en el subcontinente indio, vamos a pasar a examinar cuál es la nueva lógica imperial que se va a imponer sobre este territorio, que va a implicar un control directo por parte del gobierno británico, ya no solo de la compañía y algunos consejos intermediarios, por sobre el sur de Asia. A partir de la rebelión de los cipayos, que finaliza eminentemente en 1858, vamos a ver una nueva forma de imperialismo en el sur de Asia, que es el Raj británico. El territorio del Raj va a estar sometido a la presencia directa del gobierno británico y luego otras zonas a través de los estados principescos, que son los que vemos en rosa en el mapa, de manera que Londres va a controlar directamente todo el subcontinente. Va a ser la India colonial la posesión más importante del imperio más importante. La India británica incluyó, como vemos en el mapa, los territorios de los actuales países de Pakistán, India y Bangladesh. A partir de 1886, incorporó Birmania, que permaneció bajo esta administración unificada hasta 1937. Nunca tantos territorios tan disímiles habían estado bajo una sola soberanía como sucedió bajo este gobierno británico en el subcontinente indio. El modelo que se establece es el de suceranía, delegándose todavía aquí el poder, en muchos casos, en los gobernadores intermedios, algo que sigue repitiendo, si bien en manos europeas, los ciclos históricos y las dinámicas propias del subcontinente. Estos maharajas, en muchos casos, ya venían colaborando con la Compañía de las Indias Orientales y van a ser un actor crucial para que el Raj británico se pueda sostener por más de un siglo en el sur de Asia. Por debajo del gobierno central, y designados por este, se encontraban gobernadores provinciales y oficiales de distrito en las áreas que vemos en marrón bajo control directo británico. Londres respetó los tratados con los regentes locales anteriores con la compañía y a partir de la rebelión aproximadamente el 40% del territorio va a permanecer bajo el control de más de 500 príncipes de diferentes etnias y religiones. Pueden ser islámicos, hindúes, sikh, muchos otros. Sin embargo, las lógicas de producción ya estaban establecidas desde tiempos de la Compañía de las Indias Orientales, por lo que ya ahora no se va a producir una modificación significativa del sistema tributario. Ahora ya estamos imperando con las lógicas capitalistas que van a pasar con una dominación mucho más directa por parte de la metrópoli. En el Raj británico va a haber una retradicionalización de la población. Se van a resaltar las diferencias identitarias y se va a reforzar el sistema de castas. Los censos, en este sentido, van a ser una importantísima herramienta. Esto va a implicar otorgar entidad a las castas en casos que los grupos no eran considerados como castas antes. Y también se le va a atribuir una identidad servil a grupos que no estaban dispuestos a aceptarla, de acuerdo con las lógicas anteriores. Por ejemplo, destacó la reforma Kshatriya o Kshatriya, que fue un movimiento contestatario campesino, que se atribuía identidad Sudra, cuando en realidad ellos venían teniendo siempre una identidad guerrera desde tiempos inmemoriales, incluso vinculación con el dios Rama. También tuvo lugar la guerra de los faquires, toda una resistencia religiosa al colonialismo británico. En muchos de estos casos, los levantamientos no iban más allá de la protesta antibrahmánica, por lo cual en el fondo resultaban algo funcionales al divide y reinarás de los británicos en la India. Los británicos, como vemos en la diapositiva, supieron utilizar hábilmente las contradicciones entre los súbditos imperiales. Y si no existían estas contradicciones con anterioridad, las creaban, como por ejemplo entre los hindúes y musulmanes, algo que vamos a ver en este siglo de dominación del Raj, contrasta mucho con periodos de estabilidad, de ecumenismo, que veíamos por ejemplo en el sultanato de Delhi o con los mogoles. Hacia 1860 hay una clara desproporción, pues trabajaban con los ingleses por lo menos 2 millones de súbditos indios, pero el 95% de ellos, es decir, 19 de cada 20, eran hindúes. Para garantizar el máximo orden y eficiencia, el Indian Civil Service nucleó a una élite burocrática que controlara el subcontinente para las autoridades en Londres.
Esto era muy reducido, aproximadamente 2.000 personas, llegando un poco más en algunos picos, pero nos da una dimensión de la capacidad de control que tenía la metrópoli europea sobre el subcontinente. A pesar de la superficial modernización material, los nativos sufrieron la sangría de los recursos del país. La mayor parte de los beneficios de la colonia quedaban en manos directas de Gran Bretaña. Los intereses del capital invertido, los beneficios garantizados a las empresas de ferrocarril, los elevados sueldos y pensiones de funcionarios ingleses, los elevados costos militares del mantenimiento del imperio, unos 200.000 soldados, quedaban todos en manos de los británicos, pero extraído ese capital, esa riqueza, del subcontinente. Como vemos, infinidad de recursos proveyó la India al imperio. Para la expansión colonial, el mayor aporte fue ese ejército permanente de tierra con oficialidad británica y tropa india, que se pudo convertir en el ejército más conocido en todo el mundo en la época imperial. La imposición de la industria británica transformó finalmente, luego de décadas de desestructuración, un mercado indio que pudo ser penetrado de un dinamismo y complementariedad entre las regiones a un extractivismo lo más salvaje, todo un verdadero mercado cautivo en manos de Londres. La consecuencia fue la pauperización económica de la India, como habíamos mencionado en el video anterior, ahora más agravada. Se produjo la ruina de las manufacturas y de la artesanía local debido a la competencia de la producción fabril inglesa, especialmente en el caso de los textiles. Esto tiene una muy importante relación con la mejora de la condición de la vida en la metrópoli. Va a surgir una clase social ligada al gobierno colonial en Gran Bretaña. Va a haber una importante función de amortiguador social con los problemas obreros que está teniendo Gran Bretaña en este caso. El agente colonial va a ser un agente superior blanco en el subcontinente indio que no habría podido tener de ninguna manera en la rígida sociedad victoriana de la metrópoli. Muchos segundos hijos, muchos segundones, van a ir a hacer una gran vida, como mencionábamos en el video anterior, en el subcontinente indio. Vamos a ver un par de fuentes que rescata la bibliografía para poder entender de primera mano, una fuente primaria, qué ocurría durante el Raj británico. Cuando el sultán de Turquía visitó oficialmente Londres en 1868, la cuenta del baile que se le ofreció en la India House se cargó a la India. La construcción de un manicomio en Ealing, los regalos destinados para una misión en Zanzíbar, los servicios diplomáticos y consulares de la Gran Bretaña en la China y en Persia, parte de los gastos permanentes de la flota del Mediterráneo y el costo total de una línea telegráfica de Inglaterra a la India fueron imputados con anterioridad a 1870 al Tesoro indio. En segundo lugar, vamos también a hablar de esta colonización, no solamente material, sino también intelectual, incluso espiritual en muchos aspectos. Hay verdad en el dicho, que quizás últimamente hemos oído demasiado, de que el mantenimiento del imperio depende de la espada, pero depende tan poco de la espada sola, que si alguna vez tenemos que desenvainar la espada, no meramente para suprimir alguna efervescencia local, sino para vencer un levantamiento general de las razas sometidas, puesto en acción por la opresión deliberada, lo que es altamente improbable, o por el gobierno no intencionado, lo que es mucho menos concebible, la espada seguramente no tendrá el poder para defendernos mucho, y los días de nuestro dominio imperial estarán contados. Aquí vemos de manera muy importante cómo Lord Cromer, uno de los imperialistas, está tratando de profundizar la colonización a través de la colonización del saber. Sabemos, como habíamos mencionado en el video anterior, que va a haber un control intelectual y de las representaciones simbólicas. Este sentido moral del imperialismo, una autoimagen que se va a construir de una suerte de despotismo benévolo, consciente Lord Cromer de que no alcanza solo con la espada, va a ser otra de las políticas que los británicos van a aplicar en el subcontinente indio. Sin dudas, entre los británicos primaba la convicción de que una mejora material va a redundar en una voluntad de permanencia en el imperio, una suerte de confianza en que esa civilización iba a traer aquiescencia de ese sometimiento tan deshonroso.
En los censos, como mencionábamos antes, vamos a tener una simplificación y rigidización del complejo entramado de los Varnas. Estos censos, como las elecciones en la India hasta el día de hoy, tomaban años. El de 1871, por ejemplo, arroja que había en el Raj 200 millones de personas. Un tercio de ellos eran menores de 12 años y había más de 500.000 aldeas y ciudades, cada una, pensemos, con un representante directo o indirecto de las autoridades coloniales. Es importante que en los censos tenemos una invisibilización de la mujer, tanto en términos políticos como en términos económicos, porque sabemos que las mujeres en la India se dedicaban muchísimo a la agricultura y a los textiles, jugando un rol fundamental, y esto no figura en los censos, por lo que incluso el propio poder colonial, a través de sus lentes patriarcales, estaba distorsionando las muestras ideológicas, las muestras económicas, las muestras sociales que se obtenían en estos censos. Vamos a pasar ahora de los colaboradores. Como sostiene Robinson, el imperialismo fue una función tanto de la colaboración o no de sus víctimas, es decir, de esas políticas internas que aplican los británicos en la India en este caso, como de una política de expansión. Esas fuerzas expansivas de la Europa industrial debieron combinarse con elementos de las sociedades colonizadas para lograr que el imperio fuera algo realizable. Ninguna potencia, por más dominante que sea, puede manipular espacios tan vastos y tan densamente poblados a tanta distancia por el simple ejercicio de proyectar su influencia sobre ellos. En virtud de ello, el imperialismo debe ser entendido como el resultado de una relación entre dos componentes, el europeo y el no europeo. En esta teoría de la colaboración sostendremos que sin un sistema de colaboración que trasladara ese poder a la economía política interna, actores locales, no se podrían haber transferido los recursos económicos, ni protegido los intereses estratégicos, ni cambiado los contenidos de las reacciones xenófobas o de la resistencia local. A su vez, la colaboración es sintomática de otro efecto de la dominación, la resistencia, pues el imperialismo también se valió de la colaboración para aplacar la permanente resistencia a su empresa colonizadora, como vimos desde Placey en adelante. En la colaboración como proceso, las élites colaboradoras buscaron garantizar su supervivencia a partir de un delicado equilibrio entre acceder a las concesiones de la metrópoli y llegar al punto en que éstas fueran demasiado drásticas o terminaran socavando sus bases de autoridad. Del otro lado, si bien existía una asimetría entre los europeos y los no europeos, los imperialistas debían reconocer los intereses mutuos y la interdependencia con los colaboradores en el terreno si querían garantizar su presencia en esos tan vastos territorios sometidos. Como consecuencia de ello, las crisis eran sumamente costosas para el poder colonial. Lejos, esta visión nos está mostrando una autoridad colonial absolutamente omnipotente. Los europeos debían elegir entre disminuir sus prerrogativas o intervenir directamente, algo de vuelta, muy costoso, para promover esa voluntad imperial de manera sostenida en el tiempo. Desde un punto de vista interpretativo, esos colaboradores se encontraban entre dos niveles en simultáneo. Por un lado, cumplían funciones afines a esa modernización, entre comillas, de las sociedades nativas. Por el otro, seguían profundamente integrados a sus contextos locales y debían reajustar permanentemente los elementos tradicionales dentro del marco colonial. Ya empezamos a ver aquí, en esa misma figura de bisagra de los colaboradores, las tensiones entre modernización y tradición que vamos a ver en el siglo XX en el subcontinente indio. A diferencia de otros territorios con numerosos colonos blancos, en la India británica existía una abundancia de colaboradores nativos. Ellos estaban en todos los niveles, en el central, en lo administrativo, en lo militar, en lo educativo e incluso en el poder simbólico, porque no nos olvidemos que muchos colaboradores eran también brahmanes. Para comenzar entonces con el movimiento de independencia, tan solo en sus comienzos, vamos a ver que el pasaje de la resistencia a la lucha por la independencia requería que este nuevo aparato ideológico
apropiado por los sometidos en el subcontinente indio, el nacionalismo, se transformara en clave anticolonial y que fuera capaz de reagrupar en contra del poder imperial a los mismos elementos que hasta entonces habían estado ordenados del lado del imperio. Reacomodar las fichas para poder cambiar el balance en la ecuación y poder buscar más autonomía y luego, posteriormente, la independencia total. Si bien hay precedentes en generaciones de intelectuales y educadores nacionalistas de comienzo del siglo XIX, como por ejemplo la Asociación de Mumbai en 1852, el movimiento de independencia indio tiene un punto de inflexión en 1885, con la creación del Congreso Nacional Indio por parte de los 73 delegados en Bombay. En los próximos 60 años, el movimiento de independencia experimentará tres transformaciones yuxtapuestas. En primer lugar, la expansión. La causa sumará cada vez más adeptos de manera general en todo el subcontinente. Esto intentará ser saboteado por los británicos a través de un relanzamiento de las redes de colaboración y técnicas de disuasión desde el aparato colonial. En segundo lugar, la radicalización. Las demandas hacia el poder colonial y los preceptos del movimiento irán en ascenso también. Esto será en parte fomentado por los británicos, que buscaban generalizar en los elementos maximalistas del movimiento a todo el conjunto para desacreditarlo y facilitar la aplicación de una justicia persecutoria y represión. Ya hemos visto en otras oportunidades la brutalidad que podía tener la represalia por parte del poder colonial. En tercer lugar, la fragmentación. El movimiento de independencia tomó diversas formas a partir de los clivajes del subcontinente, principalmente, como veremos, el religioso, fogoneado por los británicos, quienes con su política de comunalismo van a tratar de propiciar la segmentación de este independentismo y van a buscar posicionarse como un árbitro imparcial, entre comillas, en las pujas entre los nativos. Esto es una renovada actitud paternalista, nuevamente, del poder colonial. Estas transformaciones pueden verse con claridad en el episodio de la partición de Bengala en 1905. En el delta oriental del Raj, las figuras hindúes del movimiento de independencia gozaban de creciente influencia. El virrey Curzon trazó la partición de Bengala enajenando lugares sagrados del hinduismo, lo que enardeció a los locales. Frente a la partición, el Congreso Nacional Indio dispuso un boicot general a los productos británicos, el cual fue un pavoroso éxito. Esto tuvo dos consecuencias. Por un lado, la reversión de la partición. Se creó una nueva capital en Nueva Delhi y se movió el gobierno desde Calcuta, algo histórico. Por el otro, Gran Bretaña favoreció la trascendencia de la Liga Musulmana, movimiento nativo que denunció el carácter excluyentemente hindú del Congreso Nacional Indio. Esta Liga Musulmana se crea en 1906. Su movimiento se limitó inicialmente a la defensa de los intereses de los musulmanes en una futura India independiente o por lo menos autónoma. Para los musulmanes era importante ganar su influencia en la política de la India y a su vez mantener su identidad musulmana, objetivos que requerían varias respuestas de acuerdo con las circunstancias, tal como lo ilustra el caso de Muhammad Ali Jinnah, de quien hablaremos la próxima clase. Jinnah estudió leyes en Inglaterra y comenzó su carrera política en el Partido del Congreso al retornar a la India. Como veremos, en 1913 se unió a la Liga Musulmana y continuará siendo su miembro hasta 1919. Lo reconoceremos como un líder del partido por la unidad hindú-musulmana. Ya recién en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial va a trastocar el status quo. Va a haber un uso de tropas indias, 1 millón de enviados y 800.000 muertos, una cifra realmente muy importante, y Gran Bretaña va a terminar extenuada en la contienda, lo cual a posteriori va a implicar que muchos dominios coloniales busquen mayor independencia o autonomía. Vamos a tener entonces la Ley de Gobierno de la India en 1919, que va a establecer un nuevo sistema político, la diarquía. Se transfieren algunas competencias a nivel regional a los nativos, como educación, salud, agricultura y aspectos de la administración colonial, y se van a ampliar los consejos provinciales, mientras que las áreas más importantes y los escalafones más altos del poder central van a permanecer en manos de los europeos.
Por último, en ese mismo año, la masacre de Amritsar va a ser un episodio para el recuerdo en el movimiento de independencia del Congreso y de los demás movimientos que están empezando a surgir, pues por un error de cálculo ante temores de rebelión, se va a aplicar una represión desmedida contra civiles nativos. Esto fue un verdadero shock en el subcontinente indio. Se desnudó la falta de mesura y la vileza con la que el régimen británico, que siempre se mostraba su cara más gentil, simulando que hacía concesiones, y por lo tanto quienes pedían concesiones y autonomías dejaron de ilusionarse con un camino progresivo hacia la igualdad. A partir de ahora, la lucha de la independencia va a ser mucho más sentida. Esta nueva generación de nacionalistas, que desde la segunda década del siglo XX ya empieza a pisar fuerte, estos hijos de funcionarios que se formaron en una educación tipo británica, se van a ir constituyendo como una clase media letrada y van a impulsar a un nuevo nivel al movimiento de independencia. Es un sector social educado, moderno, orientado hacia las instituciones más de tipo europeas en muchos casos, con alguna salvedad en figuras importantes, pues reivindican, como siempre vemos en contradicción, tradiciones religiosas autóctonas.